En este vídeo vamos a continuar hablando de los milagros, concretamente de los pequeños milagros y de los fenómenos paranormales. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Criterio Ético. Este vídeo es el cuarto en una miniserie sobre la existencia de Dios. En el primero de estos 4 vídeos expliqué por qué este tema es relevante y lo ha sido siempre a lo largo de la historia para el campo de la ética. No voy a repetir aquí la explicación. Si no habéis visto el primer vídeo, os aconsejo que lo veáis y los otros vídeos también, porque forman una cadena argumentativa. En los 2 primeros vídeos veíamos las argumentaciones teóricas que se proponen para demostrar la existencia de Dios. Hablábamos del argumento cosmológico y del argumento ontológico. En el tercer vídeo hablábamos del argumento empírico de los milagros, con el que continuamos hoy. En ese tercer vídeo hablábamos de la prueba que propone David Hume, un filósofo escocés de la Ilustración, un filósofo muy importante, siglo XVIII. Es una prueba que, según él, deben superar aquellas informaciones sobre fenómenos milagrosos para que podamos creerlas, para que podamos creer que son reales. También decía que Hume era ateo y que esa prueba que propone hace gala de una falsa objetividad, de una falsa imparcialidad, y en el vídeo anterior demostré por qué es así. Por tanto, no voy a repetir eso ahora, pero eso es un punto muy importante. Lo que sí que vimos en el vídeo anterior es que los fenómenos que comúnmente denominamos milagros, que constituyen violaciones, en el sentido inglés de la palabra más que el español, violaciones de las leyes de la naturaleza, violaciones de las leyes de la física, violaciones flagrantes, cosas que serían imposibles en el mundo físico y que de pronto en relación a un marco religioso, a una oración o algo así, ocurren repentinamente. Esos fenómenos realmente existen. En el vídeo anterior vimos con nuestros ojos algunos ejemplos de incorruptibles, estigmáticos, en fin, y luego tenemos toda la documentación científica de las curaciones, estas inexplicables, de enfermedades en fase final para las que no hay tratamiento posible ya. En fin, todo eso está certificado por médicos independientes. En fin, esas pruebas las tenemos. Por tanto, esos hechos ocurren. No, para Hume y para otros, el aceptar eso es simplemente inaceptable. No pueden de ninguna manera aceptar eso. Es imposible porque ellos ponen un signo de equivalencia entre la existencia del milagro y la existencia de Dios. Y bien puede ser el caso, o puede que no. Un intelectual puede dar otra explicación a esos hechos. Puede decir, los milagros efectivamente ocurren, pero vamos a buscarles otra explicación. Pero parece que no existe ese esfuerzo. Parece que lo único que se hace es volver la cabeza, no mirar, caricaturizar esos hechos, decir que realmente no existen, negar la realidad de su existencia, sobre el supuesto de que si fueran reales, entonces eso querría decir que Dios existe, más allá de cualquier duda. Bueno, yo no lo sé, yo no tengo la respuesta. Yo aquí digo simplemente, en un gesto de honradez, de decencia intelectual, que esos hechos que se denominan milagros existen, y lo digo porque están a la vista de todo el mundo. Y digo además que existen porque es un hecho objetivo con gran profusión dentro del contexto del catolicismo y que sin embargo no se dan en otras confesiones religiosas. Que alguno pueda pensar, eso es propaganda procatólica, aceptar eso sería como aceptar que la Iglesia Católica... Mira, esas conclusiones yo las dejo aparte. Yo, desde un punto de vista objetivo, intelectual, de honradez intelectual, tengo que decir simplemente cuáles son los datos, cuáles son los hechos. Punto. Nada más que eso. Expliqué también que en el caso de las curaciones milagrosas, las que ocurren, por ejemplo, en el famoso santuario de Lourdes, en el sur de Francia, que es el principal centro mundial
de peregrinaciones internacionales, más que Meca en el mundo musulmán, más que ningún otro lugar. Pues en esas curaciones hay unos procesos muy complejos y muy exigentes hasta que una curación se declara milagrosa. El primer paso para que se acepte esa curación es que la persona que dice haberse curado tiene que presentar certificados médicos de que esa curación no tenía tratamiento posible ya. En los primeros tiempos, cuando surge ese manantial en Lourdes, durante una de las apariciones, allí a la vista de miles de personas, las curaciones que se dan son con mucha frecuencia de tuberculosis. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. En ese momento no había curación para la tuberculosis y se dan esas curaciones instantáneas, muchas de ellas allí. Hoy día alguna gente dice, ya no ocurren milagros en Lourdes, ya no hay tantas curaciones, cada vez hay menos. No, no es que haya menos curaciones. Lo que ocurre es que cada vez hay tratamiento médico para más enfermedades y entonces cuando existe un tratamiento médico para una enfermedad, aunque esa enfermedad se cure repentinamente en contacto con el agua de Lourdes, yendo allí de peregrinación o lo que sea, ese caso ya no se acepta a estudio como posible milagro. Allí en el buró médico de Lourdes mismo, ya no se acepta como un posible milagro. ¿Por qué? Porque existe una curación médica, un tratamiento médico, que a lo mejor no había tenido éxito a ese momento, que bien puede ser un milagro, porque la curación ha sido instantánea, repentina, completa, se cumplen todas las exigencias para que se pueda considerar un milagro, pero el hecho de que ya exista un tratamiento posible impide que el caso se acepte a estudio. Es decir, no inicia el proceso que un día podría llevar a que lo declararan un milagro. Hoy tiene que ser una curación, no sé, de SIDA en última fase, o cáncer. Las curaciones que se vienen dando últimamente son de cáncer en su última fase terminal o cosas de ese estilo que no tienen ya curación posible. Entonces el siguiente paso es que toda esa documentación sobre el estado de la persona y su curación se distribuye entre expertos internacionales, no católicos ni nada, simplemente expertos en los principales centros de investigación en los que se trata esa enfermedad, los principales expertos. Y estos expertos tienen por unanimidad que certificar que esa curación es médicamente inexplicable. Médicamente inexplicable. Esto puede llevar muchos años, porque la curación además tiene que ser instantánea. No puede dejar rastro alguno y no puede reproducirse en un periodo de al menos 15 años. De hecho, luego nunca se reproducen, pero hay que poner un límite temporal en algún momento para poder seguir el proceso. Cuando esto es así y existe además esa certificación médica de que la curación no tiene una explicación médica posible, ese caso pasa a otra comisión, en este caso ya una comisión eclesiástica, que también impone otra serie de requisitos. Y si se cumplen, entonces se declara oficialmente que esa curación ha sido milagrosa. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Hay muchas curaciones que cuentan con la certificación médica de que la curación es médicamente imposible, que sin embargo no cumplen luego otros requisitos canónicos, y entonces pues la Iglesia las ha dejado ahí como curaciones médicamente imposibles, pero que se han producido en Lourdes, pero que no las declara oficialmente milagrosas. Entre ellas, por ejemplo, la curación de un síndrome de Down. Hay todo tipo de curaciones que están certificadas, cualquiera que lo desee puede ir allí a los archivos de Lourdes, están certificadas
como médicamente inexplicables, pero que luego no han sido certificadas por la Iglesia como necesariamente, oficialmente milagrosas, lo cual no quiere decir que no lo sean, pero la Iglesia no ha puesto el sello de oficialmente milagrosas. Entonces, a mí una vez se me ocurrió, pensando en este proceso, que al igual que en el caso de Lourdes, solo aquellas curaciones más sobresalientes, más impactantes, hoy día las de curaciones de enfermedades para las que no existe tratamiento posible, solo esas llegan a ser declaradas milagrosas, pero al mismo tiempo hay muchas otras que pueden ser igual de milagrosas, no necesariamente de enfermedades graves, de enfermedades leves también. Es como las curaciones estas declaradas milagrosas son como la punta del iceberg, pero al igual que el iceberg tiene una punta, que es la parte mínima que se ve, y luego debajo tiene un enorme cuerpo, pues parece perfectamente lógico que aparte de esas curaciones oficialmente declaradas milagrosas, porque existe todo tipo de certificación, se cumplen todo tipo de requisitos oficiales, tiene que haber otras, muchas otras, que nunca se aceptarían en estudio allí en Lourdes, porque empiezan ya por no cumplir el requisito básico, puesto que hay tratamiento, una persona que tenga, pues no sé, otra enfermedad más común, contra la que haya estado luchando pero que no logra superarla, llega allí, se cura, y va allí al buró médico de Lourdes y dice, miren, me he curado de esto aquí al contacto con el agua. Y dice, bueno, pero ¿qué enfermedad tiene usted? Ah, pues tenía tal enfermedad. No, pero es que para eso hay un tratamiento médico. Pero mire, pero la curación, sí, será milagrosa quizás, pero no vamos a aceptarla aquí a estudio. Es decir, debajo de la punta del iceberg tiene que haber muchos otros eventos igualmente milagrosos, entre comillas, de los que no tenemos noticia. Y a eso se me ocurrió a mí llamarlo pequeños milagros, porque yo pensé, sea lo que sean los milagros, si son causados por Dios, si es que Dios existe, o por lo que sea, además de esos grandes milagros oficialmente reconocidos, que llevan años y años y años para lograr ese sello, también hay otros que podrían lograr el sello, pero las personas que se curan no tienen interés en seguir ese proceso porque luego es muy pesado, tienen que presentar muchas documentos y se van a casa y dicen que se han curado, lo manifiestan, se conoce el caso, pero no se lleva a cabo el proceso ese. Bueno, quiero decir que, y al igual que ocurre en Lourdes, tiene que ocurrir también otros eventos en conexión con la religión, otros eventos, entre comillas, milagrosos, menores, del tipo que sean, no ya curaciones, sino cualquier necesidad que de pronto, tras una oración, tras un acto de devoción religiosa, se ven cumplidos. Estas cosas que de pronto a lo mejor nos parecen increíbles, esta casualidad increíble, o tal cosa que pensábamos que no podía ocurrir de ninguna manera, que estábamos muy alarmados y de pronto se ha resuelto. Y la persona nos dice, es que yo recé fervientemente a Dios para que... Y se resolvió el asunto. Y a todo eso lo llamé yo pequeños milagros. Se me ocurrió, parecía lógico, simplemente de pura lógica. Si ocurren los grandes milagros, tiene que haber otros muchos en la parte baja del iceberg que nunca se podrá probar que son milagros porque no constituyen violaciones de las leyes de la física o porque hay ya tratamientos para esas enfermedades o porque si los cuentas la gente va a pensar, bueno, eso es una coincidencia, eso ha sido así porque tenía que ser así. Pero a la persona que le ha pasado dice, no es que tenía que ser así, es que yo recé y se cumplió mi petición. A eso lo llamé pequeños milagros. Y recuerdo que eso lo comenté un día en clase porque estábamos tratando precisamente de este tema en una de las asignaturas. Y luego ese mismo día, por la tarde, había quedado con una colega, otra profesora de la universidad, para cenar. Y salió este tema y le comenté esto. Le dije, mira, tiene perfecto sentido que si existen esos grandes milagros certificados oficialmente,
igual que luego se rechazan otras curaciones, en el caso de Lourdes, que hace a lo mejor 50 años sí se habrían aceptado y ahora se producen, pero ya no se aceptan porque hay tratamiento. Pues de igual manera tiene que haber un gran cuerpo del iceberg, un gran cuerpo escondido de pequeños milagros que la gente no se atrevería a llamarlos milagros o a debatir con nadie diciendo que son milagros, porque la gente le diría que se trata de coincidencias y ya está, ¿no? Y sin embargo, pueden ser parte de ese iceberg escondido. Lo llamé pequeños milagros. Se lo comenté a esta colega y dijo, tienes razón, tiene sentido. Al siguiente día, cuando volví de clase, me encontré en mi buzón, en el buzón que había a la puerta de mi casa. Vivía en una especie de bungalow, que lo llaman allí, una casita con jardín. Me encontré dentro del buzón un folleto que procedía de una fundación de Los Ángeles y en que te invitaban, digamos, a que si querías te publicaras tú tu propio libro. Eso es algo que hace mucha gente ahora con Amazon y eso, ¿no? Pero que en el mundo académico está muy mal visto, eso no se hace. Pero bueno, ahí te invitaban a que te publicaras tu propio libro, pagando, por supuesto, y te ponían ahí la portada de un libro en el que aparecía tu nombre como autor, para que vieras lo bonito que quedaría. Propaganda esa que te envían continuamente, ¿no? Y lo cogí y lo miré y me quedé literalmente petrificado, petrificado, nunca lo olvidaré. Ponía el título del libro, Small Miracles, They Happen Every Day. Pequeños milagros ocurren todos los días. O más en español mejor, los pequeños milagros ocurren todos los días. Y debajo mi nombre, por Juan A. Herrero. Yo no daba crédito. O sea, el día en que yo había pensado en eso, la noche anterior se lo había comentado a esta profesora. Le había parecido que la idea tenía sentido. Y a las pocas horas me llega ese folleto a mí. Nunca lo podré olvidar. Yo me senté en un sillón absolutamente petrificado. Es decir, si me querían enviar un folleto para animarme a publicar un libro, ¿por qué no titularlo, yo qué sé, cualquier cosa? Historia de California, la conquista del oeste americano, yo qué sé. Mil posibles títulos. Pero no, el título era Pequeños milagros ocurren a diario, ocurren todos los días. Small miracles, they happen every day. Guardé el folleto. Dije, cuando cuente esto por ahí no lo van a creer, no lo va a creer la gente, pero yo doy testimonio de que eso fue así. Era como una especie, era inevitable pensar que se trataba de una corroboración de algún tipo, venida del cielo, por así decir, de que había dado en la clave, de que realmente ocurren muchos milagros, muchos más de los que se certifican, de los que se ven, muchos pequeños milagros. Bueno, es una experiencia personal. Con esto no quiero decir necesariamente que fuera un milagro, puede ser simplemente una increíble, una sorprendente coincidencia. Vamos a hablar ahora en relación a la cuestión del más allá, no ya de Dios específicamente, sino de la existencia de un más allá del mundo físico. ¿Qué es lo que aporta, vamos a señalar, qué es lo que aportan las experiencias paranormales? Voy a hablar de dos tipos de experiencias paranormales que yo he visto de cerca, simplemente, y son cuestiones ya, la conclusión que saque cada uno ya es cuestión de cada cual, ¿no? Una de ellas es el caso de las caras de Belmez. En España, en la provincia andaluza de Jaén, hay un pueblo que se llama Belmez de la Moraleda, donde a principios de los años 70, pues en una casa allí del pueblo, aparecieron en el suelo como grabadas caras de personas. La familia que vivía allí, una familia pobre, pues
estaba horrorizada. Salieron espantados de la casa cuando lo vieron una mañana. Aquello fue pues, un gran escándalo. Enseguida estuvo en los medios de comunicación internacionales porque las caras estaban allí como grabadas en el cemento y eran caras reales de personas de un estilo muy peculiar. Se les acusó de estar estafando a la gente, de que eso era un engaño, pero las caras seguían allí, no se podían quitar. Finalmente llegó un juez que mandó sellar la casa y cubrir el suelo con cemento. La casa estuvo sellada y cerrada durante 3 meses y cuando se volvió el juez otra vez, con todas las autoridades, se quitó el sello. El nuevo suelo de cemento estaba repleto de caras y figuras de personas. Era impresionante. Esto ocurrió, como digo, a principios de los años 70. La casa existe todavía, las caras están ahí. Los hijos de aquella familia, que en aquel momento eran jovencitos, ahora son unos señores mayores, te invitan a ver la casa cuando quieras, puedes entrar, no te cobran dinero por ello. Han sido objeto de todo tipo de calumnias, difamaciones, de falsedades, incluso en la prensa española. Es un caso genuino, impresionante. Podéis buscarlo en internet, en inglés o en español, Faces of Belmez o Caras de Belmez. Yo fui allí para contemplar el hecho con mis propios ojos, fui hace años, vi las caras, ahí te indican, mira, esta es de las originales, esta salió hace unos meses, esta tal. Y estuve hablando con investigadores, porque sobre el caso de Belmez se han hecho congresos internacionales y hay grupos de investigación allí. Hablé con uno de los investigadores y me puso en contacto, me dijo, es que las caras no aparecen únicamente en esa casa, aparecen en más casas. Lo que pasa es que no se dice, no se sabe, porque a la gente le da miedo. Y estoy hablando de, yo estuve allí hace pocos años, aunque el fenómeno empezó en los años 70, continúa hoy y yo fui allí a verlo hace algunos años, no muchos. Y me pusieron en contacto con una señora en cuya casa también ocurría eso. La señora no vivía en la casa. Veías todo un sector de la población con carteles de se vende, se vende, se vende. Cuando empiezan a salir caras, la gente tiene miedo y pone la casa a la venta. Y la mujer nos enseñó la casa por dentro. Y aquello era absolutamente impresionante. Mucho más que la famosa casa de las primeras caras, que como digo, continúa abierta y continúa apareciendo caras y figuras y de grupos de personas y esto. Y recuerdo que la mujer estaba histérica. Nos preguntaba como si nosotros supiéramos el por qué. ¿Por qué? ¿Pero esto por qué en mi casa? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Díganme esto. ¿Por qué aparece esto en mi casa? Estaba histérica. Ahí no había ningún tipo de fraude. Es un fenómeno paranormal como se han visto pocos, que tampoco tan solo la ignorancia y el prejuicio de una sociedad ha podido pasar por alto e ignorar de esta manera. Está claro, ¿no? Ya puede haber incorruptibles, estigmáticos o caras de Belmez. Cuando no se quiere mirar, no se mira. Simplemente no se mira, no se ven las cosas. Ese fenómeno sigue ahí, a la vista de todo el mundo, y ahora que tenemos internet, a la vista de todo el mundo, más aún a través de internet. En todo ese sector del pueblo donde aparecen las caras en los suelos de las casas, se ha descubierto después que había un cementerio de la Edad Media, probablemente un cementerio de la Inquisición. Aparte de lo que se ve de las caras, han ido investigadores para hacer psicofonías, es decir, para grabar, ponen la grabadora, hacen preguntas y después, cuando lo ponen para escuchar, lo ponen a un volumen mucho más alto y, en fin, reciben respuestas a cosas. No voy a entrar aquí en detalles, quien esté interesado que busque más información sobre ello. Otro caso de fenómeno paranormal que quiero comentar es el de Joel Rothschild. Joel Rothschild
es un norteamericano, un californiano, pertenece a la famosa familia Rothschild, uno de los grandes millonarios de Estados Unidos. Yo le conocí allí. Este hombre había publicado, me lo presentó un amigo común, había publicado un libro titulado Signals, que después se ha traducido al español bajo el título de Señales del otro lado de la vida. Me invitó a hacerle la introducción, está publicado con el prólogo que hice yo. Y lo que le ocurrió a este hombre es lo siguiente. Este hombre tenía una cadena de gimnasios, es multimillonario, vive ahí en Beverly Hills y tiene coches de todo tipo, Rolls Royce, Bentley, tal. Y este hombre pues tiene todavía el SIDA, creo que vive todavía, no estoy seguro, hace tiempo que no tengo contacto con él. Es uno de los supervivientes, de la gente que más ha sobrevivido al SIDA a lo largo de los años. Él tenía un amante cubano. Joel Rothschild era judío o es judío, pero era ateo, él no tenía creencias religiosas. Su amante era cubano y era devoto católico. En los peores momentos del SIDA, allá por mediados de los años 90, antes del 96, que fue cuando surgieron los primeros medicamentos efectivos, la situación era desesperada. Yo estaba allí en California y lo veías por todas partes. Era terrible, una tragedia. La gente se moría. Y ya no podían soportar la situación. Yo he hablado con Joel Rothschild, fuimos al final buenos amigos, me contó todo esto, él en persona, una vez que nos presentaron. Habían hecho un pacto de amigos, con un grupo de amigos, de que quien muriera antes, si había un más allá, enviaría señales a los que quedaban aquí, todavía vivos en este mundo. El resto de la gente que estaba en esa reunión no se lo tomó muy en serio, pero ellos dos sí se lo tomaron en serio. Bueno, al final lo que ocurrió fue que el amante Robert, el amante cubano de Joel Rothschild, se suicidó, incapaz de soportar el sufrimiento, esa lenta agonía, se suicidó. Y entonces Joel empezó a recibir señales, a veces en forma de coincidencias increíbles. Y esto es lo que describe en su libro. Pero claro, él era ateo y todo esto le parecía absolutamente impensable. Pensar, esto son coincidencias, no puede ser. Pero ya era una tras otra, muchas. Y además algunas realmente muy increíbles. Y entonces sus amigos le sugirieron que lo pusiera por escrito. Y escribió un librito, que como digo en inglés se llama Signals, y en español se ha traducido por Señales del otro lado de la vida. Fue un éxito mundial y le empezó a escribir mucha gente desde otros países para contarles sus experiencias similares. Él me contó algunas experiencias que ni siquiera cuenta en el libro, porque dice, no quería hacer un libro, un volumen ahí muy grande de libro. Me contó, por ejemplo, cómo una vez al encender el ordenador, él no es ningún experto en informática, en ese tipo de cosas, estamos hablando de finales de los años 90, no estamos hablando de impresoras láser ni de grandes ordenadores de última línea, sino algo todavía bastante rudimentario. Y fue a encender el ordenador que tenía conectado a la impresora, una impresora de esas antiguas de agujas, esas que cuando se va a imprimir hacen ta 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 ta, es que ya yo creo que ya ni existen. Y encendió el ordenador y automáticamente se puso la impresora en marcha, ella sola. Ta 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 ta. Y salió ahí una hoja que vista de cerca me la enseñó. Se ven ahí como los típicos garabatos, así signos raros matemáticos, pero la pones a una cierta distancia y esos garabatos forman clarísimamente la palabra Robert, el nombre de su amante. Él fue a un informático, a una empresa, que le dijeran cómo pudo haber salido eso. Le dijeron, pues eso no puede salir así como así, eso hay que programarlo con un programa especial. Este hombre, Joel Rothschild,
no tenía ni idea de ese tipo de cosas, no sabía nada de informática. Se quedó sin respuesta, solo con el impacto que le produjo que apareciera ahí de pronto la hoja con el nombre de Robert. Y esto ni siquiera se menciona en el libro, y como eso, otras cosas. Como digo, la cuestión es, cuando menos, por decencia, por honradez intelectual, informarse. Si no, lo que ocurre es que se termina caricaturizando la cuestión de los milagros hasta el punto de que nos creemos nuestras propias caricaturas y finalmente ya llegamos a simplemente negarlo. Eso no es posible, y como no puede ser posible, porque yo creo que no es posible, pues no es posible, ya está. Y ahí estamos haciendo un gran error de honradez intelectual. Os voy a leer un párrafo que aparece en un artículo de la prestigiosa New York Review of Books. Es un párrafo escrito por Richard Feynman, está escrito sobre Richard Feynman. El autor del artículo es Freeman Dyson. El artículo lo titula ¿Está Dios en el laboratorio? Es un artículo que intenta demostrar la falsedad de los milagros. Es un artículo sobre Richard P. Feynman, un científico que no creía en los milagros y esto, ¿no? Y nos cuenta el autor del artículo lo siguiente. Lo que va a contar ocurrió en el peor momento de su vida, cuando su primera esposa murió de tuberculosis. Después de una larga enfermedad, ocurrió a las 9:22 de la tarde, exactamente a las 9:22. El reloj en su habitación se paró a las 9:22 y nunca se puso en marcha de nuevo. Y a continuación dice, si esto le hubiera ocurrido a una persona religiosa, bien podría haberlo descrito como un milagro. Pero Feynman, con su espíritu escéptico, científico, estaba mirando en ese momento y se dio cuenta de lo que realmente ocurrió. La enfermera, que también estaba en la habitación, tenía que rellenar un certificado de defunción y ahí tenía que poner la hora exacta en que se había producido la muerte de la esposa de Feynman. Como había poca luz en la habitación, la enfermera agarró el reloj para ver la hora y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Dice, el reloj, un despertador suponemos, que era viejo y estaba ya desgastado, solía pararse si lo tocaban. Por tanto, así es como ocurrió el milagro y así es posiblemente como ocurren otros milagros. ¿Vosotros creéis que esta persona tiene idea alguna de lo que se entiende por milagro? Pienso que ni siquiera se ha leído el test de Hume. Esta persona no tiene ni idea de lo que está diciendo cuando habla de milagros. Y sin embargo, esta es la atención que merecen los milagros en muchos intelectuales. Os lo dejo a vuestra reflexión. Si os ha parecido el vídeo de interés, os invito a que le deis al like y a que os suscribáis al canal para que os sigan llegando alertas de otros vídeos de mi canal Criterio Ético. Un saludo a todos.